Filosofía y espíritu, la fuerza de la razón. Diversidad de voces, nacionalidades y conceptos unidos en un solo objetivo: promover cultura, despertar la conciencia y magnificar el amor. Punto clave en la evolución integral del ser humano y fundamentos de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Dirección y producción de Hugo Neftalí Álvarez. Desde Guatemala, en el centro de América, bienvenidos a esta interesante palestra de opiniones. Buenos días a todos y a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Cada vez que tenemos la oportunidad de compartir las fraternales doctrinas del espiritismo, se ensancha nuestra alma y nuestro espíritu se solaza en una indescriptible fruición de amor. Encontrar una verdadera identificación entre nosotros y una plena ubicación en este difícil mundo de las formas nos permite ponernos en consonancia con la solidaridad universal, para cumplir en la medida de nuestras posibilidades con el compromiso que adquirimos antes de tomar cuerpo en esta existencia. Muchas gracias a ustedes por permitirnos el privilegio de unirnos como una verdadera familia. Este es el pensamiento de hoy. La cobardía aumenta el miedo y hace que crezca y sea gigante, y el valor multiplica la seguridad de quien lo ejercita con prudencia, porque el miedo es una de las primarias manifestaciones del instinto de conservación. Se entiende entonces que si no hay miedo, no puede haber valor. El miedo exacerbado es una muestra de cobardía y el valor exagerado es una muestra de temeridad. Ambas actitudes son extremas y peligrosas, por lo que es inteligente y recomendable mantener una postura serena y equilibrada. Dijo Allan Kardec, precursor del espiritismo: la verdad es como la luz a la cual hay que acostumbrarse poco a poco, pues de otra manera nos deslumbrará. Quiere decir, por ejemplo, que un medicamento que genera curación debe ingerirse en forma administrada para no producir intoxicación. O un alimento, por muy nutriente que sea, si se ingiere con mucha ansiedad, provocará el efecto de la indigestión. Por consiguiente, la moraleja es que todo debe ser administrado sin arrebatos de ninguna naturaleza. Iniciamos las exposiciones del día de hoy desde Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos. Bienvenido nuestro primer panelista, que nos trae unos puntos para mejor ubicarnos en el contexto de estudiantes de espiritismo. Muy buenos días, yo soy Rudy Hernández y desde Lancaster, Pensilvania, aquí en Estados Unidos, traigo mi aportación para el día de hoy. Hoy voy a hablar un poquito sobre el saber o el querer conocer. Hablando los otros días con una de mis hijas, me daba cuenta que por más que hemos hablado por muchos años, muchos de estos temas que presentamos en estos programas radiales, especialmente, pues claro, los temas sobre espiritismo, y hemos hablado, se hacen preguntas, se le enseña, no es lo mismo, por más que usted trate de explicarle a una persona los conceptos del espiritismo y enseñarle todo lo más que uno pueda, si la persona no tiene la iniciativa de tratar de investigar por su propia cuenta. Es bien importante el primer paso, el inquirir, querer saber, preguntarse, tener dudas, pero además de esto usted tiene que tener la iniciativa y la forma de preocuparse por estos temas y empezar a buscar ahora mismo con tanta facilidad que hay en el internet. Hasta usted escribe Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, escribe EMECU, EMECU, y van a aparecer muchos portales donde están hasta los libros
de nuestra escuela en electrónico, y usted puede obtenerlo y tenerlo de ahí de ellos. Uno de los problemas que tiene, por ejemplo, mis hijas es que no saben quizá leer tanto español, pero poquito a poco leen algo, y es un poquito el concepto de llevarlas distintas. Pero estoy hablando con estas muchachas y pienso, tanta gente que escuchan estos programas radiales, y no sé si son personas, pues todos son espiritistas, o queremos llegar a otras personas que no son espiritistas y que sí tienen ideas religiosas y conceptos religiosos, y tanto que pienso que muchas de estas personas van a las iglesias, escuchan también al pastor o al cura, o no sé si todavía mucha gente va al catecismo, etcétera, etcétera, y lo adoctrinan con toda esta información sobre Cristo, sobre que Dios de esta manera o lo otro, que si los santos y los milagros. Pero como decía, usted tiene que inquirir y preguntarse muchas de las cosas que le dicen. Ni mucho menos de los religiosos mismos estudian, simplemente creen porque se lo dijeron, se lo impusieron, los adoctrinaron de esta manera. El cristianismo impuesto comenzó desde que comenzó la religión católica en el año 325 después de Jesús, y de ahí para adelante pues hicieron las cruzadas, hicieron una serie de guerras, del oscurantismo, y todo se ha impuesto a la humanidad. Estas personas que estudian tanto sobre las religiones y basado en un invento para llevar sobre a la gente, si todo parte de una premisa que es una falsedad, todo lo que se ha escrito sobre Jesús, que lo convirtieron en Cristo, y la religión salió con cosas inventadas, santos, milagros, etcétera. ¿Cómo es posible que exista una cosa que es la teología, y la teología basada en estos conceptos falsos siguen trepando, idea sobre idea, y hay unos super estudios de lo que es Dios y lo que es toda la religión, etcétera, etcétera, en el mundo? Existe la Escuela Magnético Espiritual de la Comunidad Universal. Nosotros veamos estos mensajes a ustedes, hacemos estas programaciones para que usted trate de conseguir, se entusiasme y busque la verdad sobre el universo y la vida. Pero usted tiene que hacerse la pregunta, la interrogante, y además tiene que tomar la iniciativa y comenzar a estudiar. Muchas gracias, que pasen buen día. No cabe duda que los hermanos se preparan a conciencia cada semana para traernos suculentos platillos de conocimiento. Hemos escuchado a Rudy Hernández desde Lancaster, Pensilvania, exponiendo sobre el saber e inquirir, que es uno de los contextos de compartimiento para mejor aprender y avanzar. Seguimos adelante y ahora presentamos a nuestro director y productor, Hugo Neftalí Álvarez, desde la capital de Guatemala, quien concluye el tema que inició la semana anterior sobre la nueva era. La nueva era que vendrá a cambiar radicalmente nuestro pensar y accionar en esta vida objetiva en la que nos desenvolvemos. Buenos días, apreciables hermanos. Me da un gran gusto saludarles. Como varias de las aristas ya han sido o van a ser abordadas en otros programas acerca de la nueva era que se va a implantar a pesar de la oposición de los detractores del amor y la justicia, y cuya previa profilaxis ya está en acción evidentemente, su servidor, con el tiempo limitado a unos minutos que no permiten mayor expansión, se circunscribe a referir algunos aspectos. En un régimen comunal de esta naturaleza, el dinero solo será un mal recuerdo porque su acumulación enfermiza dio y da poder y medios para crear discriminación, para provocar hambrunas y enfermedades a nivel mundial, que fueron, son y seguirán siendo la constante de los explotadores sin conciencia, hasta que este cambio los ponga en su lugar y entreguen cuentas de sus actos ante la inflexible ley de compensación. Y este es un llamado a todos los gobiernos del mundo, los que no cumplen su compromiso de administrar con honradez los bienes del pueblo
que son del pueblo y para el pueblo. En este régimen, todos trabajarían durante 6 horas, según su vocación y capacidad física, psicológica, intelectual y espiritual, en las diferentes áreas de la ciencia, de la agricultura, la industria, la educación, el arte, etc. Nadie será más ni menos, pues se comprenderá que todos son o somos complementarios. Habrá casa, vestido, alimento y todo lo necesario sin comprarlo, porque todo será debidamente distribuido de acuerdo a las necesidades de cada quien. El tiempo estará debidamente designado para trabajo, para estudio y diversión, para compartir con amistades y familiares, para descansar, dormir y para recogerse en su hogar en los aspectos espirituales. Además, nadie tendrá derecho a usar más ni menos tiempo, lo que cumplirán por conciencia propia. Eso es vivir en un régimen verdaderamente comunal. El trabajo será colectivo y no individual, ya que en la individualidad ha estado la discordia y en la discordia las amarguras y sufrimientos de los desposeídos e incluso de los mesías y misioneros, quienes en busca de la regeneración de esta humanidad inconsciente y por hablar de igualdad, de paz y de amor, han sido sacrificados en el devenir del tiempo. Ah, humanidad inconsciente que sigue aberrantemente necia al negarse a comprender que el amor es preludio de armonía, de libertad y de justicia equitativa. Me dio mucho gusto saludarles, queridos hermanos. Un abrazo y hasta el próximo domingo. Interesante y muy ilustrativa la disertación de Hugo Neftalí desde Guatemala en cuanto a la instauración de ese nuevo régimen donde va a prevalecer el amor de hermanos y por consiguiente la paz, el usufructo del trabajo productivo y la justicia equitativa. Vamos a ubicarnos en este momento en la ecológica Maturín, Venezuela, para darle la bienvenida a quien lleva por nombre el de una fragante flor. Hablamos de Acacia Ortiz, quien discurre en esta ocasión sobre la intervención del espíritu en las enfermedades. Buenos días, queridos hermanos. El tema para hoy, las enfermedades son obras del espíritu. Este hace antes de encarnar un juicio de destino y él mismo proporciona los gérmenes de las enfermedades, adipándoselas en el alma y se reflejan en la materia. De acuerdo como sea la forma de vivir, estos gérmenes se van desarrollando en el hombre. También los traen por deuda y por expiación, que son los que llaman cáncer, VIH y otros. No tienen cura hasta no pasar por el dolor y el sufrimiento que son para depurar el alma. Cuando el hombre se deja arrastrar por los vicios, pasiones, los enemigos del progreso se aprovechan y los hacen que pierdan su misión. El mismo espíritu hace que se reúnan las causas y se produzca el efecto. Después tiene que volver con la misma, hasta que reconozca que tiene que luchar para progresar con sacrificio. Esto se aprende en la escuela Luz y Verdad. Para esto hay que dejar vicios, religiones y todos los prejuicios, y aprender que hay que amar al hermano y conocerse a sí mismo. Da dolor cuando un hermano que se enferma de un mal incurable se maldice, se desea la muerte y no sabe que el mismo espíritu es el que obra en él. Y en su ignorancia dice que lo castiga su Dios y que espera un milagro y no entiende que esa fe ciega es la que lo hunde en el desastre. Hasta siempre, Acacia Ortiz, Maturín, Venezuela.
Hay quienes le tienen pánico a las enfermedades y otros que son señalados de masoquistas cuando piensan y dicen que el dolor purifica el alma. Por eso, todo merece un detenido análisis para arribar a mejores conclusiones. Y eso es obligación de todo estudiante que quiera incrementar sus conocimientos. Para continuar con nuestro programa Filosofía y Espíritu, la fuerza de la razón, presentamos con mucho gusto a Luis González, desde la capital de Guatemala. Luis aborda con buenos elementos de juicio la impaciencia, que es una característica en la que incurrimos constantemente los seres humanos. Pero tengan un poco de paciencia y mejor escuchamos a Luis. Muy buenos días, reciban de mi parte un saludo y un abrazo fraternal desde Guatemala. La mayoría de nosotros los hombres encarnados somos impacientes, porque no sabemos que la vida es eterna y continuada. Y vamos creciendo y nos hacemos hombres y comprendemos que nuestra vida es corta y queremos hacerlo todo con violencia, con desesperación. Recurrimos a los medios más inadecuados para lograr nuestro fin que nos habíamos propuesto, porque creemos que la vida es activa, es violenta para los hombres encarnados, según la comprendemos nosotros. Pero que todo en la creación sigue un ritmo invariable y hay que ser pacientes, porque el progreso no se adquiere a trancos, sino a pasos lentos, a pasos seguros. ¿Por qué queremos correr? ¿Por qué queremos atropellarlo todo para lograr un fin determinado? ¿Que no comprendemos que todo tiene su tiempo medido y que la ley obra al centímetro, al gramo y al segundo? No forcemos el cerebro de nuestros hijos. Ya veis que poco viven ahora los juramentados. ¿Por qué? Porque les dimos demasiado de todo. Demasiado alimento, demasiados conocimientos, demasiada libertad, demasiados placeres. Y nuestros hijos crecen rodeados de tantas facilidades que llegan a la adolescencia sin haber aquilatado los conocimientos que debían y llenos de vanidad y ahitos de placeres, porque todo lo tuvieron a su alcance. En cambio, el niño pobre que sabe lo que es el hambre, que sabe de la abstinencia, de las dificultades para conseguir un libro que lo instruya, que sabe de la humillación y del frío, va a avanzar más pronto espiritualmente, por el trabajo que le dio a aprender y porque fue lentamente, porque no tuvo facilidades y todo lo tuvo que vencer por sí mismo. Así es la obra del Espíritu. Conocemos los hombres una doctrina nueva y queremos investigarla pronto y leemos y leemos. ¿Y acaso comprendemos lo que leímos? No, es la gota de agua bienhechora de la buena lectura, hecha poco a poco la que se aprovecha. Leamos un capítulo de una buena obra, meditémosla, volvámosla a leer y entonces sí cosecharemos el fruto que nos habíamos imaginado. Pero no cojamos un libro y lo devoremos en una noche y creamos que lo entendimos. Estamos muy equivocados, especialmente tratándose de las obras de esta escuela o de las pláticas que aquí se nos dan. No las comprendemos oyéndolas una sola vez. Necesitamos leerlas y después meditarlas y sólo así llegaremos a un grado de progreso que no alcanzaremos precipitándonos. Seamos pacientes, aquilatemos vuestros conocimientos, meditemos nuestra misión, pensemos antes de obrar y así lograremos, hermanos míos, un progreso mayor. Nuestra luz será más intensa, nuestra experiencia más grande e iremos más seguros por el camino que conduce a la perfección, que es imposible de alcanzar, pero poco a poco iremos adelante, siempre con la esperanza de ir más allá. Estuvo con ustedes Luis González, que tengan un feliz domingo. Hasta pronto, mis queridos hermanos. Nuestra impaciencia, como manifestó Luis González de Guatemala, nos ha hecho incurrir en muchos errores, pues fácilmente somos presa de la ansiedad.
La ansiedad nos lleva a la desesperación y finalmente culminamos con arrebatos, que obviamente no son nada recomendables. Retornamos a la bella Venezuela, esta vez desde Valencia. Raimar Betancourt ocupa su tiempo para hablarnos de algo que le preocupa sobremanera, de algo que se constituye en una necesidad impostergable y que se requiere para ir siempre más allá. Muy buenos días. Hoy dedico mis saludos especial a mis hermanos de la Cátedra Teresa de Jesús de Valencia, Venezuela. La siguiente exposición está basada en un proyecto hermoso, desarrollado e inspirado bajo esa labor continua en la enseñanza de la filosofía espírita del maestro juez Joaquín Trincado. Va dedicado a contribuir con mucho amor fraternal al crecimiento y progreso de toda nuestra humanidad, con el objetivo de unirnos todos en un pensamiento de amor para la búsqueda del bienestar material que nos dirija hacia la evolución espiritual que necesitamos para el establecimiento de la comuna de ley y de amor. De reflexión es preguntarnos, ¿hasta qué punto estamos practicando la fraternidad en nuestros escenarios familiares, sociales y laborales? ¿Estamos realmente conscientes de tal fraternidad? ¿Comprendemos las problemáticas que enfrentan nuestros hermanos en esos escenarios sin juicios ni críticas? ¿Estamos claros que debemos conocernos a nosotros mismos para poder entenderlos y compartir vida y conocimiento con ellos? ¿Tenemos claridad en cuanto a la aplicación en la vida diaria de los principios comunales? Hemos leído, estudiado, analizado y aún así muchos no los practicamos. Definitivamente nuestras acciones deben comenzar en ese primer amor familiar, que aunque imperfecto, es el principio de esa gran evolución por la que todos debemos pasar. Y así pasar por cada uno de los amores y llegar hacia ese gran amor universal. Ello implica igualmente el acercamiento que debemos promover todos los estudiosos de la doctrina hacia el logro de nuestra integración como hermanos que somos, con el respeto y la participación de todos, sin prejuicios de ninguna índole, de tal manera de sumar constantemente la unión continua y así seguir divulgando la filosofía hacia los otros, amando al hermano, que en esencia quiere decir fraternizar, algo que debemos proyectar a los afines, ya sea a través de explicaciones, respuestas a preguntas, sugerencias o sencillamente modelando actitudes cónsonas con el amor que hemos desarrollado hasta ahora en nuestras encarnaciones, cumpliendo así con la labor de aprender y enseñar el conocimiento adquirido. Adicionalmente, es fundamental la toma de conciencia en estos tiempos de la profilaxis del séptimo día. En este primer siglo de la Tierra como mundo regenerado, ha ido mostrando signos inequívocos de malestar por las grandes manchas de sangre y lodazales dejadas por la actitud destructora del hombre hasta los actuales momentos. Por ello vemos cada día cómo el globo se mueve drásticamente con terremotos que superan ya los 8 grados de la escala de Richter. Las grandes inundaciones, sequías, incendios espontáneos, tormentas, huracanes, así como el deshielo de los polos, sin comprender la magnitud de la información que esos fenómenos están comunicando. Ya el planeta se niega a continuar enlodándose y tiene que deshacerse de esa carga negativa. Hay que tener presente que debemos estar preparados con la conciencia y el conocimiento debido, entendiendo a cabalidad la circunstancia en la que estamos en este momento, e igualmente de la necesidad del establecimiento de la comuna de la ley y amor. Hasta pronto, hermanos míos, que pasen feliz mañana. Hombre, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que tú te niegas a comprender que eres un hombre trino con cuerpo, alma y vida,
porque trina en la creación. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que no reaccionas y al espíritu no quieres comprender. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que sigues ciego, ciego del alma y no quieres despertar. ¿Qué es lo que pasa, hombre? Que no te redimes y así jamás podrás progresar. Dime qué te sucede, que no entiendes al espíritu que su luz te quiere dar. Cuéntame tu pasado, ese pasado negro que te niegas a recordar. No te avergüences, porque somos hermanos y todos hemos sido igual. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Que sigue ciego, ciego del alma. Anda y levántate, despierta ya. Atendiendo lo expuesto por Raimar Betancourt de Venezuela, queda claro que no podemos detenernos, que no hay lugar al descanso y que el trabajo y el amor en los diferentes estratos familiares y sociales es lo único que nos permite avanzar en los escalones del infinito progreso. El calor se hace presente en nuestro programa, y no solo porque nos vamos a Miami, sino porque Carlos Q diserta sobre un tema que requiere análisis para interpretarlo y por consiguiente para practicarlo. Así que poner atención, por favor, mis hermanos. Buenos días tengan todos. Les saluda Carlos Quilly desde Miami, Florida. El tema que voy a tratar hoy se titula Filosofando el Espiritismo. En la filosofía espírita, según expuesta por el español Joaquín Trincado, hay varias disciplinas con las que se intenta investigar y pasar juicios razonados a todo conocimiento o grado del saber universal. Para ello, se debe recurrir a una serie de preguntas de orden natural, social o metafísico, que nos llevarán a descubrir quién somos, dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En búsqueda de respuestas a estas 4 preguntas nace una actividad específica de la filosofía espírita, que es pensar. Es que pensar, razonar, analizar y pasar al juicio objetivo y subjetivo de concepto natural, social o metafísico es un ejercicio que permite tratar de penetrar en uno de los más grandes anhelos del ser humano, el conocimiento. Y conocer consiste en tener una percepción intelectual del objetivo, luego de haber examinado sus partes en detalle o bien armar toda circunstancia lógica posible. Pero conocer implica pensar y reflexionar, permaneciendo en continuas meditaciones de ese mundo abstracto, tan difícil pero no imposible de llegar a comprender. Y ese comprender de lo conocido nos conducirá a la fundamentación metafísica, que en síntesis es el saber o sabiduría universal del espiritismo. Cuando filosofamos el espiritismo, nada cambia en él, sino más bien lo que cambia es la forma como lo interpretamos, ya que elevamos nuestro pensamiento a la comprensión objetiva en forma más acorde de la realidad relativa en cuanto a la sustancia primera, íntima y esencial que ese objeto nos sugiere, de manera que lo recomendable es tratar de buscar e interpretar las posibles variables
de lo que pudiera ser lo que llamamos realidad. En ese sentido, el espiritismo como filosofía es el límite de lo no conocido, de esa realidad que se sospecha. El estudiante de espiritismo, en la búsqueda de esa realidad primera, no debería conformarse con tener noticias de esta, sino escudriñar libre de prejuicios sin que se altere su capacidad de razonar, siempre recurriendo a la duda razonada de los enunciados que en sus variables posibles lo lleven a descubrir cuál es el mecanismo que pudiese regir la realidad existencial de todos. Por consiguiente, solo ejercitar la razón nos llevará a aprender a filosofar y a poner en práctica aquella máxima kantiana que como regla y principio y proposición expresa lo siguiente: no es escaso aprender una filosofía hecha, sino aprender a filosofar. Que pasen todos un buen fin de semana y hasta la próxima. Desde Miami, Florida, Carlos Quigley estuvo filosofando el espiritismo para contribuir a su interpretación de una manera más acuiciosa, y a quienes más calor les da escuchar filosofar sobre espiritismo es a quienes viven inmersos en creencias de orden religioso, porque en su mente solo cabe el dogma y la sinrazón, pero tarde o temprano despertarán de su letargo. Recuerden que usted nos está escuchando en www.radioprogresoguatemala.com. Una vez más nos encontramos en la floresta vivificante de Maturín, Venezuela, para dejarles en compañía de Franklin Rojas, que enfoca su atención en quienes no quieren dejar al margen una necedad que perjudica su alma. ¿Cómo es necio negar el espiritismo? Un saludo fraterno para mis amados hermanos. Los que sin comprender el espiritismo lo niegan son necios, que se niegan a sí mismos. No existe fuerza que detenga el progreso. La ley siempre triunfa. Como un terrible rodillo aplana todo sin escuchar lloros ni lamentos. Solo sufre el necio porque, a pesar de estar avisado, no busca la forma de corregirse y es aplastado en varias oportunidades por su falta de razón. A la ley se le muestran obras de justicia. Es lo único que pide. El maestro Joaquín Trincado escribió y lo dejó muy claro, que solo las obras hacen fe. Veamos nosotros mismos el campo con sus flores y frutos, el sol cuando sale por la mañana, el acto del amor para engendrar nuestros hijos y toda la belleza de nuestro mundo, que es la obra del espiritismo. Suficiente ejemplo que demuestra que la creación existe y todo por ese ser inteligente que llamamos espíritu, que es su conjunto, denominamos espiritismo. Negando o afirmando la existencia del espiritismo, no logramos cambiar nada, pero este seguirá iluminando infinitamente en la eternidad, y los únicos perjudicados serán sus negadores, que después de tanto negar se verán en la obligación de reconocerlo, y será un valioso tiempo perdido para ellos. Soy Franklin Rojas, Maturín, Venezuela. Es una verdad lo que en forma breve nos explicó Franklin, que negar al espíritu y al espiritismo es condenarse al no ser. Y eso no puede ser, porque no puede ser que no seamos. Me corresponde ingresar a esta palestra pública de opiniones y lo hago desde San Antonio, Texas, Estados Unidos. Soy su hermana Frida Ceja y voy a exponer algo que pudiera ayudar a convertirnos en un pueblo más consciente. Los ciudadanos de los pueblos y naciones están obteniendo conciencia después de vivir experiencias de todo tipo. Siempre sus ciudadanos eligen a un buen político para gobernar a un pueblo que necesita sentirse libre y mostrar conciencia en sus actos, en su educación, pero algunos, muy pocos, gobernantes realizan las cosas a favor de los ciudadanos. Existen siempre opositores que de alguna forma van desviando aquella idea o deseo para el cambio y desarrollo de una nación.
porque intervienen en actos que no llevan a una nación a despertar esa conciencia, en donde ésta lo van obstruyendo por medio de la educación, la cual lleva prejuicios, dogmas y religiones inventadas a la conveniencia de los gobernantes y demás. Para desarrollar un pueblo consciente, ¿qué se necesitará? Aparte de sus leyes, artículos, constituciones, su moralidad y que desarrolle una verdadera civilización. Podríamos primeramente agregar que para que se pueda desarrollar esto, se necesita ese amor a nuestro espíritu de vivir, desenvolver esa sabiduría, apoyándonos como base principal en aplicar una libertad responsable, sin prejuicios, dogmas, tiranías y conductas inmorales para conseguir una paz, tanto interna como externa en cada individuo y nación, rompiendo con toda clase de obstáculos que nos complementarán con el amor al hermano para lograr aún más nuestro desarrollo como humanos en este planeta. Recordemos que se busca el apoyo de una libertad y no libertinaje, junto con una paz entre hombres y no más guerra de cualquier índole. Me pregunto a veces, ¿en qué momento perdimos la dirección para seguir con la paz y la libertad? ¿Será que creímos que todo individuo era fraternal mientras sus intenciones eran de dominar a costa de lo que fuera? ¿Será que permitimos que nos robaran el seguir razonando para encontrar la verdad a cambio de creer en cosas divinas y que por circunstancias nos inyectaron el miedo para controlar nuestras mentes? Pero aún, si agregamos a ese pueblo algo de justicia que se aplique con amor para la reflexión de cada hombre, creo que lograríamos mejorar cada uno de nuestros actos. Sería algo que despertaría la conciencia de los pueblos, y no olvidemos aplicar la afinidad que nos lleva a realizar cosas hermosas para el progreso. Todo esto unido a un pueblo ayudaría a cambiar la mentalidad del hombre para formar ciudades, sociedades más civilizadas, para trabajar con más armonía y educar con la verdadera ciencia de la naturaleza, y así podría un pueblo comprender por qué y para qué es la importancia de su existencia y el amor que debe llevar a otra nación, sin condiciones, sin conveniencias, formando generaciones con más amor, libertad, paz y más justicieras, con la afinidad entre hermanos, y así comprender en dónde está su responsabilidad como espíritu encarnado para esta humanidad. Entonces, un pueblo consciente sería aquel que rompiera todo dogma, todo prejuicio, que con moralidad aplique la libertad que nos llevara a esa paz sin fronteras, con una afinidad para con el hermano. Proseguimos en este programa de filosofía y espíritu, y nos permitimos presentar a nuestro siguiente panelista, desde ese lugar de ensueño, conocido por los bardos que le han cantado con sublime sentimiento como la preciosa Isla del Encanto. Escuchamos con interés. Buenos días, les saluda a su hermano Elvin Matos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. El tema para la mañana de hoy: ¿existe el centro vibratorio? Si existe, ¿cómo es y dónde está? Para la década de los 60 existía un programa en televisión a base de preguntas. Se llamaba La Pregunta de los 64,000. Era el premio mayor al participante y la última era la más difícil. Yo no voy a decir que sí ni que no. Sin duda alguna, en la eternidad podré dar una respuesta más precisa. Solo voy a tratar de escudriñar qué posibilidades hay de que exista o no. Dividamos centro y vibratorio. Centro se usa para muchas definiciones, pero partamos de que pueda ser un centro de análisis y procesamiento, lo cual está muy en concordancia como lo plantea el maestro Joaquín Trincado. Vibratorio, algo que vibre y se puede ver, oír y sentir, ya sea por medio de movimientos, los cuales pueden ser de menor o mayor intensidad, generalmente en forma armónica, y dependiendo de las causas que emitan esa vibración, puede provocar sonidos, ondas y formas, por lo que no hay argumento. Sin movimiento no hay vida. Son múltiples las definiciones que podríamos dar de lo que es un centro o una vibración. Volviendo al centro vibratorio, según Joaquín Trincado, el cual nos define como el centro generatriz donde se imparte la vida para el universo, y partiendo de que existiera,
voy a emitir mi opinión. Aunque se parte del principio que la vida es infinita y que no ha tenido principio ni tiene fin, el mismo maestro Joaquín Trincado nos deja saber que hubo un tiempo donde la vida solo existía en estado fluídico y nos habla de las primeras familias espirituales que surgieron, donde nos deja entrever que el espíritu de verdad pudo haber sido uno de ellos. De ahí parto que todo tiene un principio en la creación, que intentar buscar ese principio es como querer encontrar una aguja en el pajar. Según mi apreciación, la vida, aunque pareciera manifestarse espontánea, no surge de la nada. Todo tiene su periodo y tiempo de gestación. El ser humano como hombre comienza su principio en el microhombre, la vegetación en la semilla, el animal en la esperma de su propia especie. Hasta el árbol sirvió de placenta en los principios de la humanidad. Por ello me pregunto, ¿será el centro vibratorio la placenta donde se gesta el embrión de la vida en todas sus manifestaciones para ser llevada y plasmada en el universo infinito por medio del pensamiento del hoy? Ejemplo, en mi casa hay energía eléctrica, pero esa energía eléctrica no se genera en mi casa. Ella proviene de una planta generadora que queda a muchas millas de mi casa. Recalco, todo tiene su principio y fuente generativa. Si existe, ¿dónde está esa fuente de vida? Muchos descartamos la posibilidad porque relacionamos el término centro con el centro del universo y sabemos que en el universo no hay centro. ¿Fue un error de Trincado utilizar ese término? ¿Se pudo haber referido a fuente de vida u otros términos? De igual forma hubiéramos cuestionado que en el universo desde el punto de vida en estado fluídico no hay fuente. Desde mi óptica yo entiendo que el término centro se refiere más a principio o centro de procesamiento y le agregó vibratorio porque la vida toda es una vibración. Para algunos seres humanos el centro es el ombligo, para otros el corazón y para otros el cerebro. Yo veo mi centro en el espíritu, por ello cada día trato de mantenerlo más armónico y ondulado. ¿Dónde está ese centro? No lo sé, pero de estarlo debe estar en el punto más armónico de la creación, donde no hay cabida para el más mínimo pensamiento discordante, donde la intensidad de la luz haga transparente todo, donde solo puedan penetrar espíritus que puedan resistir la magnitud de esa luz y donde los grandes rixis de la creación puedan presentir el pensamiento del Creador para plasmarlo como ley. Muchas gracias a todos por su atención. Será hasta el próximo domingo. Elvin Matos Luciano nos trajo otros elementos que nos incitan a pensar, a meditar y a reflexionar. Y es que cuando se habla del creador del universo, de ese ser, sin ser con su centro vibratorio, claro que nos obliga a ejercitar nuestro entendimiento, lo cual es muy saludable. La verdad es que cada día aprendemos más de las suculentas viandas expositivas de nuestros hermanos del Grupo Radial. Y otra muestra de ello es lo que a continuación nos trae Asdrúbal Linares Navarro, desde Jacksonville, Florida, Estados Unidos. A poner atención, porque el tema es muy electrizante. Buen día, familia terrenal. El trabajo de hoy es para explicar a mi modo de entender cómo trabaja la electricidad en el medio. Si la ley es una sola y la ley de los reflejos establece que lo que hay arriba y abajo, imaginémonos por un momento que nosotros somos un átomo compuesto de protones y neutrones en nuestro núcleo o fuerzas interiores y los electrones orbitando alrededor de nuestro cuerpo. Esto formará lo que llamamos el aura o ambiente o campo electromagnético del espíritu encarnado. Este ambiente magnético o aura es el resultado del movimiento de sus fuerzas internas, que ya sabemos que son y se denominan vibraciones. Además, pueden ser captadas gracias a la ciencia eléctrica, la cual se puede ver dependiendo de la intensidad de la radiación y potencia de la misma. También podemos identificar las frecuencias vibratorias, siendo oscura la menor y blanca la más alta. Y si lo llevamos al espíritu, podemos decir que el espíritu que vibra menos es oscura su alma y el que más vibra es puro o emite luz blanca. Así ratificamos que por la fuerza de voluntad y potencia del espíritu, este podrá emitir los diferentes estados de vibraciones. Ahora bien, ya sabemos que casi todos los materiales o materias conducen electricidad y al igual que algunos medios presentan cierto grado de resistencia al movimiento fluídico. Este movimiento fluídico se conoce como tensión alterna y tensión continua. El medium por naturaleza presenta una resistividad a los fluidos, lo que se traduce como la capacidad o facultad para emitir ondas de pensamientos y afinizar con los fluidos o a rechazar la influencia si no le es afín. Estos dos componentes en electricidad
se conoce como reactancia capacitiva e inducción capacitiva, donde la reactancia es la oposición a la tensión o corriente y la inducción, que sería la fuerza de voluntad. Me explico mejor. Un espíritu encarnado, cuando es materializado, cuando vive de las pasiones, cuando no ha dominado sus instintos, cuando no ha sido educado para crecer en moral y lo que quiere es satisfacer a la materia, actuará necesariamente conforme a los elementos reunidos que en la ciencia eléctrica lo definen como reactancia capacitiva. Esta es la capacidad del medium en impedir la corriente de flujo magnético positivos, y en electricidad es la reducción de la corriente eléctrica en un circuito, lo que se llama impedancia capacitiva, o sea, que el medium estará impedido para emitir ondas de vibraciones que emitan luz blanca, aunque posea un flujo de tensión eléctrica que por la alta negatividad en su campo electromagnético o ambiente resultará o se traduce que será negativo, y su afinidad será, socialmente hablando, con todo lo negativo o pasional, vicios, religiones, espiritualismo, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo nos explicamos el funcionamiento de un llamado a nuestros guías de manera eléctrica? Ya sabemos que la tensión o corriente eléctrica es el flujo de cargas cuando se mueven los electrones por emisión de nuestra fuerza interior. Se produce ese movimiento que expulsa a los electrones hacia afuera, o sea, fluye la negatividad poniéndonos en relación con la fuerza positiva del cosmos. Sabemos también que el átomo en su núcleo está compuesto de protones, que son la carga positiva, en este caso es el espíritu, y los neutrones, que sería el alma o neutral, los cuales van fusionados por una fuerza irrompible o maridaje eterno, como lo denominara Chet, se encerró en su huevo. El espíritu encarnado, cuando adquiere sabiduría, va incrementando la potencialidad, que hace emitir y generar más vibraciones, que se traduce a movimiento interno, generando un dinamismo de fuerza que genera un campo de radio electromagnético mayor, que irá adquiriendo potencia al afinizarse con sus hermanos mayores hasta llegar a vibrar con sus guías y protectores. Mi consejo: estudiemos con ahínco para adquirir más sabiduría y así aumentar nuestra potencia para vibrar con nuestros guías y protectores. Pero recordemos que debemos ser moral en todo, aplicándonos la profilaxis conforme a la doctrina. Si no, serás uno más de los muchos negativos que viven con la impedancia de poder vibrar, compartir y afinizar en la luz del cosmos. Entonces ya sabemos que el medium que posee la impedancia eléctrica es cuando reúne la suma de una componente resistiva y una componente reactiva. Y estas dos componentes no son más que la falta de estudio y la falta de moral, filosóficamente hablando. Mi saludo fraternal y solidario a Asdrúbal Linares Navarro. La electricidad, fuerza omnipotente y madre de todo lo creado, acerto del maestro Joaquín Trincado. Y Asdrúbal lo corrobora y lo relaciona certeramente con las mediunidades y con otros elementos de mucho interés. Grandes puntos que incentivan el estudio para que crezcamos juntos. Y para continuar con el programa, nos complace mucho presentar a Diony Rivera desde la capital de Guatemala, que nos ubica con su exposición en el contexto de lo cotidiano del diario vivir. Adelante, Diony. Muy buenos días. Mi tema para hoy: rudimentos de la vida. Estudiar a profundidad lo relacionado a la vida, para unos cuantos es agradable, es sublime, es hermoso, por cuanto se está tocando las fibras divinas del área más pura, del área de las vibraciones del universo, del mismo Padre Creador, de la energía pura que le da calor y movimiento a todo lo que existe. Sin embargo, para la mayoría lo toman como una pérdida de tiempo, no les interesa. He oído a muchas personas decir: ¿por qué voy a romperme la cabeza pensando en algo que no tiene importancia? Si de todas maneras estoy viviendo, realizo mi trabajo cotidiano, conecto la televisión y disfruto de buenos programas. Y una persona me respondió un día que le pregunté sobre qué concepto o qué importancia tenía para ella el estudio de la vida, y me respondió: ese trabajo es solo para Dios, porque desde el cielo Él
todo lo mira y es pecado que nosotros tengamos el atrevimiento de querer saber cómo Él maneja la vida de todos. A este respecto yo le dije, lo de la palabra cielo es una fantasía, pues el universo no es pequeñito, es infinito. Y en cuanto a que sea pecado el que sus hijos quieran saber y conocer quién es su Padre y cómo es, sería una injusticia el querer que se les niegue ese derecho. Además, según tú, el Dios a que te refieres disfruta el hacer encarnar o el hacer nacer a unos de sus hijos con defectos físicos, ciegos, sin brazos, sin piernas, con enfermedades congénitas y carentes de todo lo necesario, y a otros saludables y con todo lo que quieren a su alcance? Pues según tú me dices, Él maneja la vida de todos. Para mí, ese Dios no sería bueno, sino sería malo, pues sería parcial y hasta verdugo. Ante lo que yo le expuse, ella me contestó, confundida, no sabía qué decir, y finalmente me replicó: es muy complejo hablar a ese respecto. Tal vez algún día pueda contestarte. Con esa respuesta encontré grandeza en ella. Y luego le agregué: a mí no me gustaría ser hija o provenir de un Dios de tal naturaleza. Yo siento desde lo más profundo de mi ser que la fuente de la vida de la cual yo procedo, y procede toda la humanidad, de nuestro pequeño mundo tierra y de los infinitos mundos que pueblan el universo, es amor, amor y solo amor. Y siendo solo amor, es pureza, y en ningún momento podría ser parcial ni disfrutar del dolor de sus hijos, puesto que sus hijos somos de su mismo ser. Continuaré con este mismo tema el próximo domingo. Diony Rivera, desde Guatemala, con su femenino estilo, versó su disertación en lo que tanta incidencia tiene en nuestro desenvolvimiento individual, familiar y social. Al exponer sobre los rudimentos de la vida, nos dejó sabias enseñanzas de cómo debería manejar algunas situaciones un estudiante de espiritismo. Y para hacer honor al nombre de Filosofía y Espíritu, la fuerza de la razón, cerramos nuestra edición de hoy con Daniel Ramírez Amador, desde Gómez Palacio, Durango, México, que le da continuidad a la muy interesante saga denominada Tiempos Vencidos. Continuamos, estamos con el tema de los tiempos vencidos. Habla de los grupos. Entre estos grupos hay personas ingenuas e incultas que solamente tienen de su parte la buena fe. Hay otras, en fin, que se encuentran en un plano intermedio, pero cada grupo, cada hombre para la misión que se les ha señalado en este momento, están ya en sus puestos, porque lo que hay que hacer es tan vasto que se necesitará del ignorante en ciencias, pero limpio de corazón, lo mismo que del sabio, con tal de que tenga una conducta diáfana y pura. Y hay que acordarnos, mis hermanos, de esto que ya se nos dijo y que muy pocos, porque no hemos querido rememorar o potencializar nuestro espíritu o la materia, pero muy pocos, repito, reconocen. Pero estos hombres que menciono aquí es a quienes se les ha llamado los escogidos, porque se escogieron a sí mismos. Todos sabemos que nos escogemos a nosotros mismos. Los cristianos creen que los escogidos iban a gozar del reino de Dios y de los cielos simplemente por el favor de Dios. Y la verdad es que los escogidos no son más que, disculpen la palabra, soldados seleccionados que deben preocuparse por su entrenamiento, pues de otra manera sucumbirían ante el gran acontecimiento que está por librarse. Todo parece sonar a sentencia de juicio final, mas sabemos que este juicio ya fue en lo espiritual, pero no por eso quiere decir que no sea momento que pasará en su momento exacto
y solo Elohí lo sabe. Pongamos nuevamente un ejemplo como lo aprendí por allí. Pongamos el ejemplo del reloj. Entre cuarto y cuarto de hora sostiene un ritmo acompasado que jamás haría pensar que pronto sonará una campana. Pero llegado el instante, mecanismos antes quietos y aparentemente inútiles entran en movimiento, produciendo ruidos y fenómenos raros en relación con los minutos precedentes. Y sin embargo, en el reloj no ha ocurrido absolutamente nada anormal. ¿No es verdad? Y después todo vuelve a su ritmo anterior. La campana permanece en silencio y los mecanismos que la movieron se aquietan y retoma el movimiento acompasado hasta que llega nuevamente el cuarto de hora. Y esto es, mis hermanos, un ejemplo muy burdo, si ustedes quieren, de lo que es el juicio final. Un cuarto de hora que marca el fin de un período y el principio de otro. El ritmo que se rompe dando lugar a fenómenos incomprensibles para muchos. Y nos podríamos preguntar, ¿y la civilización? Y aquí cabe otra pregunta. ¿A qué le llamamos civilización? ¿A poseer máquinas? Si éstas se llegaran a destruir, el espíritu no ha perdido absolutamente nada. Si llamamos civilización a un llamado nivel espiritual y moral elevado, estaremos en lo justo, pero eso es propiedad exclusiva de los espíritus y no se destruye con ningún cataclismo si el espíritu se esfuerza por conservarlo. ¿Acaso no se produce una desencarnación de un hombre y el espíritu al reencarnar lo hace manifestando desde un principio su grado de moralidad e inteligencia? Vivamos todos juntos con libertad, sin fronteras ni escollos en nuestro accionar. La tierra es de todos, sin heredad. Lucha de hermanos míos por la libertad. El universo es nuestro, sin distinción, y todos los mundos, sin excepción. Lucha de hermanos míos por la libertad, y todos unidos veremos la paz. Ya llegó el momento de despertar, todos unidos debemos marchar para que mañana en un fraterno abrazo gritemos todos juntos con libertad. El universo es nuestro sin distinción y todos los mundos sin excepción. Luchad, hermanos míos, por la libertad y todos unidos veremos la paz. De esta saga de Daniel Ramírez Amador desde Durango, México, a pesar de lo kilométrica, todos hemos aprendido y sacado positivas conclusiones. Esperamos que su esposa Yasmín ya se encuentre en total o avanzada recuperación. Para nosotros es gratificante haber cumplido una jornada más y siempre motivados por el deseo de cumplir a un crecimiento moral, filosófico y espiritual. Porque si crecemos, crecemos juntos y eso nos alegra sobremanera. Reiteramos nuestro agradecimiento porque nos honra con su audiencia y porque seguimos siendo miembros de una sola familia, conscientes que lo teórico debemos llevarlo a la práctica para no ser un fraude como espíritus convictos. Aquí estaremos la próxima semana a través de www.radioprogresoguatemala.com. Hugo Álvarez y Frida Ceja les enviamos un abrazo fraternal desde Guatemala y San Antonio, Texas.
Filosofía y espíritu, la fuerza de la razón. Diversidad de voces, nacionalidades y conceptos unidos en un solo objetivo: promover cultura, despertar la conciencia y magnificar el amor. Punto clave en la evolución integral del ser humano y fundamentos de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Dirección y producción de Hugo Neftalí Álvarez. Gracias por su gentil atención. Fue un placer compartir con tan distinguida audiencia nacional y mundial. Hasta el próximo domingo. Felicidades.